Hoy es lunes 3 de octubre del año 2022. Y bueno. Bueno, ahí viene el Mille. Esta es mi pieza nueva. El Saturno 5 próximo a jubilarse. Sí. Será desguazado el Saturno 5. Será desguazado. Una vez que el Saturno 5 hecho con fósforos esté terminado, el Saturno 5 hecho de papel en el año 2012, de papel y botellas, será desguazado. Y bueno, ¿qué se va a hacer? 10 años tiene este Saturno 5. El poste de luz que me quedó mal hecho, porque si se aprecia acá, quedó muy separado la ménsula. Quedó, calculé mal. Nunca debería pasar algo así a un ingeniero, pero bueno. Quedó muy separada la ménsula, quedó muy al borde, así que después las carpetas de la facultad la puse acá. El corcho con Tesla. Y bueno, el calendario, las medidas que... Estas son las cositas que tengo por ahí. El James Webb, un regalo me hizo la luz. El Discovery, la llegada a la luna. Ahí. La TV. La TV. Ahí está la TV. Que bueno, espero mirar más seguido porque pagué 2.000 pesos del cable, así que... El Hubble, el telescopio Hubble. Y bueno, el número pi. Sí, está bien, ahí. El número pi. La mesa de luz. Pues bueno, tengo unas galletitas acá. Acá. Me cuesta maniobrar esto, pues está al revés. Bueno, unas cositas que encontré por ahí. Las cositas, el famoso premio ahí. El famoso premio de cuando éramos 4 y 6 y cuarto. El cuadro de Bariloche por ahí atrás, escondido. Sí, lo que pasa es que acá está Newton. Ahí está Isaac Newton, así que no iba a colgar el cuadro de Bariloche ahí porque está Isaac Newton. Así que bueno, lo puse acá por esa idea de ponerlo. Después se me ocurre un lugar. ¿Qué más hay? Estas son las cosas para trabajar con fósforo, las herramientas. Algunas que me hice yo. Bueno, unos libros me trajeron, que eran míos, pero se los presté. Otros libros más. Bueno. El escritorio cedido. El escritorio cedido, que no sé si se ve, creo que no se ve un carajo. Ahí está el escritorio cedido. Que me lo cedió la luz. Después se arrepiente un poco, pero bueno, ya me lo había cedido. Ya me había dicho que me lo iba a dar. Y acá hay un filtro de soldar, que uso para filtro solar. Un par de discos duros ahí, el disco duro de la NASA, el disco duro en CX, la lamparita que vaya. Pero tengo que hacer luminario todavía. La iba a hacer yo para no comprar, ¿viste? Para no gastar más plata. Porque aparte no tengo más plata y bueno. Y acá en el otro cajón tenemos, bueno, algunas cosas de la facultad. Los chinches para el corcho, unas tizas de colores, más tizas de colores. Esta vez compré la luz, estas tizas de acá. Porque yo dije, che, vos estas son otras tizas, porque hacía dibujitos en el pizarro la luz y me usó otras tizas, entonces digo. Y bueno, me compró para que vos sigas dibujando ella, ¿no? Para que le permita seguir dibujando. Y acá está la luna.
la luna está. Esta luna tiene un interruptor acá, se aprecia mejor de noche, ya voy a decirlo. Pero si accionamos el interruptor, ahí está. Ilumina. La luna ilumina. Esto es como en mi villano favorito, la película de mi villano favorito, donde se queda con la luna. Yo tengo la luna acá. Tengo la luna. Bueno. Pero creo que se tiene poca pila. Porque la otra vez, como estaba en clase, apagué la luz y iluminaba poco. Así que se tiraba, se bajaba el nivel de luz, volvía a subir, así que tiene poca pila. Pero como usa pilas de 1,5 voltios, usa 3 pilas de 1,5 voltios, y no se va a ver seguro. Pero como usa 3 pilas de 1,5 voltios, puedo... o sea, el voltaje total, pues como está en serie, el voltaje total es de 4,5 voltios. Y bueno, entonces puedo ponerle un cargador celular que usa 4,75 voltios, o sea, 0,15 voltios más. Esto va acá. 0,15 voltios más, o sea, entonces con 0,15 voltios creo que le afecte demasiado, espero que no. Yo voy a alimentar con eso y ahí no vas a quedar más sin pilas. Después, bueno, ahí se ve el logo de la NASA, que dice. Este logo, bueno, lo hice en tiempo récord porque trazar todo eso. Le voy a contar un poco el logo. Cada estrella. Estoy viendo el teléfono, por eso estoy apuntando a cualquier lado. Acá está la estrella. Cada estrella. Primero escalé el diámetro de la estrella. Determiné 3 tipos de estrellas. Las del tipo 1, que son estas. Las del tipo 2, que son estas. Y las del tipo 3, que son estas de acá. Una vez escaladas esas estrellas, lo que hice fue medir. Dividí la circunferencia del logo de la NASA en 4 cuadrantes, la dividí. Y calculé la posición X e Y de cada estrella. Sí, la medí y la escalé posición por posición. Tengo los datos. Después de haber hecho las estrellas, seguí con la elipse. Esta elipse, bueno, esta de acá. Seguí con esta elipse. Para hacer la elipse, primero calculé digamos, el centro de la elipse. Para eso medí la distancia del semieje mayor y semieje menor, que es la distancia de acá hasta acá, de acá hasta allá arriba, hasta allá. Me cuesta apuntar, pero bueno. Y la distancia de acá hasta acá. Entonces medí el semieje mayor y el semieje menor. Donde se intersectaban estas... ¿Intersectaban? ¿Sabes? Entonces, donde se cruzaban estas dos rectas era el centro de la elipse. Así que calculé la posición X e Y del centro de la elipse para poder escalar la elipse. Después, una vez que calculé la posición de la elipse, calculé el ángulo de inclinación, pues la elipse está inclinada, no solamente está desfasado el centro de la elipse respecto al centro de la circunferencia. Yo pensé que coincidían al principio, pero no. Está ligeramente desfasado el centro de la elipse respecto al centro de la circunferencia. Así que no podía usar el mismo centro para la elipse y para la circunferencia, como me hubiese gustado. Pero bueno. Que diseñó el logo de la NASA, no. Bueno. Entonces tenemos el semieje menor, el semieje mayor. Y usando estos datos, calculé estos datos eran necesarios para poder calcular la elipse. Porque pues, sabemos que la suma de distancias de cualquier punto de la elipse respecto a los dos focos da la longitud del semieje mayor. Pero claro, tenía que calcular los focos para poder trazar la elipse en la pared. Así que lo que hice fue, yo sé que la distancia del centro hasta el foco es igual a la raíz cuadrada del semieje menor al cuadrado más el semieje mayor al cuadrado. Entonces calculé esa distancia y ahí pude marcar los focos. Claro,
el semieje mayor y el semieje menor los estimé. O sea, no. Porque el espesor de la línea es variable. Viste que acá empieza con un espesor pequeño y aquí un espesor mucho mayor. Entonces, como ese espesor es variable, no podía establecer con precisión el centro exacto de la. Pero lo aproximé bastante. Y quedó bastante bien, porque no se nota una gran diferencia. Así que, una vez calculé los valores de la elipse, o sea, el semieje mayor y el semieje menor, el valor de distancia al centro de los focos, ya puede trazarla tranquilamente. Lo único que tuve que hacer fue escalar estos valores para la escala elegida. La escala elegida era 190 sobre 154. ¿Por qué? Porque este logo, el diámetro de la esfera, que usé como base para escalarla, tiene un diámetro de 1,9 metros, o sea, 1,90 m. Y el logo del papel, que usé en papel, que ahora no lo tengo acá, si no lo mostraba, tenía un diámetro de 154 milímetros. Estaba impreso en una hoja de 4. Y bueno, eso usé como base, esa conversión, o sea, del diámetro, lo usé como base para calcular todas las medidas, incluyendo las estrellas y la elipse. Con los métodos habituales para hacer una elipse, que es bueno, tienes la distancia entre los focos, chao, un compás. Bueno, eso es lo que hice acá. Cada intervalos de aproximadamente 5 centímetros, porque o sea, cuanto más puntos mejor, pero con intervalos de 5 centímetros podía unir los puntos, como los jueguitos que hay que unir los puntos, bueno, algo así, hice. Calculé o sea, puse cada raya. Para hacer la elipse, el que sumas de un foco para hacer la elipse, o sea, el radio de un foco respecto a un foco, ¿cierto? Y el radio respecto al otro foco te dan, si a esos valores de radio, que si los das vos, si lo restas del valor del semieje mayor, obtenés el valor para. Estoy explicando mal. A ver, ¿cómo puedo explicarlo? Vos tenés el semieje mayor, que es la longitud, cuya suma, o sea, cualquier punto de la elipse, cualquier punto es el perímetro de la elipse, es la suma de distancias a ese punto respecto a los focos es igual al semieje mayor. Entonces, a la longitud del semieje mayor. Entonces, vos sabés que la longitud total es esa. Entonces, vos podés calcular cualquier valor menor al valor del semieje mayor. Y si ese valor que le puedes dar, por ejemplo, si el semieje mayor mide 10, le puedes dar un valor de 5. Entonces, la perra está fuera. Entonces, la distancia que tienes que calcular respecto a los dos ejes para trazar el otro radio es 5 también. O sea, le das un valor de 7 al primer arco, al segundo arco de respecto al otro eje, respecto al otro foco, es 3. Y así. Tienen que sumar 10, siempre. Siempre suma 10. Y vos trazas un pedazo de arco con el compás. Bueno, yo no uso un compás, uso algo un poco más grande, ¿no? Evidentemente. Pero el mismo principio, es un centro y un radio. Y ese radio, de respecto de un foco, con el perímetro, era el opuesto, o sea, la resta respecto del valor del semieje mayor. O sea, sí, explicándolo así, no se entiende seguramente, pero, o sea, si les muestro un dibujo lo entienden enseguida, pero como estoy explicando hacia el aire. Pero bueno, ese es el método que usé para trazar la elipse. Porque hay varios métodos para trazar la elipse. Ese es el más fácil, es un método geométrico, pero también puede usarse la ecuación de la elipse con valores x e y como cualquier ecuación, pues tengo el eje cartesiano, tengo los ejes cartesianos, así que el valor en x, el valor en y, tengo ahí, así que no podía hacerlo tranquilamente así. Lo que pasa es que si calculas la ecuación, o sea, si calculas los valores de x e y, si usas x como variable independiente y te da un valor de y, evidentemente tienes que pasarlo a la ecuación explícita, porque generalmente la ecuación de la elipse se escribe de forma implícita, donde x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a el 1, creo que era 1. Bueno, esa es la ecuación implícita de la elipse, pero tenés que despejar y para calcular la ecuación explícita y así le vas a valores a x y obtenés un valor de y. Pero el tema de hacer eso es que eliminas la parte inferior de la elipse. ¿Eso por qué? Porque
Cuando calculas la ecuación explícita, porque cuando calculas la ecuación explícita de la elipse, te queda una raíz cuadrada. Entonces no puede tener valores negativos, por eso se eliminan los valores negativos de la y. Así que te queda la parte de abajo de la elipse desaparecería. O sea, es lo mismo reflejado del otro lado, ¿no? Y podrías tomar como positivo este eje y calcularlo así. Es lo mismo, pero más trabajo. Para mí es más fácil hacerlo así. A todo el mundo creo que es más fácil hacerlo así, o sea, para trazarlo. Digo. Y bueno, pero como dije antes, el espesor de esto es variable. Empieza con un espesor finito y termina con un espesor más grande. Y yo asumí que el incremento del espesor es lineal. Es decir, que si extendiéramos esta elipse en una línea recta, el incremento tendría una pendiente recta, lineal, ¿no es cierto? Y eso lo podría calcular porque por cada longitud de arco, por cada incremento diferencial de arco de la elipse, podría calcular una pendiente. Este es el centro de la elipse, ¿no es cierto? Este es el centro de la elipse. Tanto a izquierda como a derecha tendríamos una pendiente de la línea, ¿no es cierto? Nada más que la línea se curva con la elipse. Para calcular esto, primero pensé en calcular la longitud de la curva usando la ecuación para calcular el cálculo para calcular la ecuación de la longitud de una curva, que es la integral de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado. Bueno, esta integral te da la longitud de la curva, de la elipse, pero tenés que calcular la ecuación explícita de la elipse y derivarla. Entonces, o sea, tenés que calcular la ecuación, de la elipse, que era fácil porque ya tenían los datos del semieje, así que era fácil calcular la ecuación. Después tenés que calcular la ecuación explícita, derivarla y después meterla en esa raíz cuadrada y después integrar para obtener el valor de la longitud de la curva, que encima te va a dar la media elipse, te va a dar. No te va a dar la elipse completa, ¿por qué? Porque al calcular la ecuación explícita te dije que se desaparecía la parte de abajo, así que te va a dar la parte de arriba, o sea, la integral te daba la longitud de la curva de la parte de arriba de la elipse, o sea, media elipse te daba. Y tenía que hacer un montón de cálculos. Yo empecé a hacer el cálculo, pero tenía que hacer tantos cálculos, y como esta elipse es una elipse cualquiera, no es una elipse de las lindas, digamos que tiene valores enteros de semieje mayor, semieje menor, es una elipse de mierda, por la escala. Pues yo la escalé en función de la circunferencia, la escalé en función de la elipse. Entonces, como es una elipse de porquería esta, te daba un número con muchos decimales. Yo no quería sacar decimales porque si sacaba decimales me iba a dar mucho error, así que quería tomar todos los decimales posibles, pero al hacer el cálculo, al hacer la ecuación explícita con muchos decimales, derivarla con muchos decimales, meterla en la integral con muchos decimales, me quedó una cosa enorme así y voy a estar todo el día, o sea, podría haberlo hecho, pero uno iba a estar todo el día, medio día por lo menos, y yo quería rápido, ¿viste? Porque quería terminar. Y dos, las posibilidades de equivocarme eran muy grandes. ¿Por qué? Porque estaba manejando mucho número, que se iba expandiendo eso, digo, pues se me quedaba una sopa cada vez más grande. Y ya, dije, no, mejor lo dejo acá esto porque voy a ser cagada. Bueno, así que no calculé. Lo que hice fue algo un poco más práctico. Medí en el comienzo, en el extremo del semieje mayor, en el extremo del semieje menor, en el otro extremo del semieje mayor, allá arriba, en el otro extremo del semieje mayor, del semieje menor, medí los espesores. Y en función de esos espesores, calculé el incremento. Entonces, o sea, lo que hice fue medir, usé una regla como odómetro y medí la longitud de la curva hacia nomás, ¿viste? Y en función de eso, calculé el incremento del espesor. Y lo hice bastante a ojo, ¿viste? Y me quedó bien, de todo. Me quedó bastante bien. Esto por ahí no me quedó tan bien esta parte, que es una nave espacial, se supone. Pero bueno.
Después, ¿qué más hice? Después seguí con el vector rojo, que representa la aeronáutica. Voy a explicar brevemente lo que significa el logo de la NASA. Me alejo un poquito. La esfera azul representa la Tierra, el planeta Tierra. Después, las estrellas representan el espacio. El vector rojo representa la aeronáutica. Bueno, la elipse, o sea, es una nave espacial en órbita alrededor de un planeta. O sea, acá no está el planeta, pero en el sello de la NASA aparece el planeta en órbita, donde está orbitando. Y bueno, y las siglas NASA significan Administración Nacional del Aire y del Espacio. Eso es el significado del logo de la NASA. Originalmente era más complejo el logo de la NASA, pero quedó así, desde 1950 por ahí, que se hizo este logo. Y bueno, el vector rojo tiene esta forma porque ese era el último diseño de alas, el último diseño de alas de los aviones hipersónicos de la época. Era lo más moderno en la época. Y bueno, después seguí con las letras. Bueno, no sé si hice después el vector rojo o las letras. No, hice el vector rojo primero, o sea, en la pared me refiero. Y el vector rojo no sabía bien cómo hacerlo por la forma, porque tiene una forma curva y no es como la elipse que podías calcular la ecuación y chau, y la plasmabas ahí. Para hacer el vector rojo, lo que hice fue dividir en filas verticales, paralelas, la hoja, ¿cierto? Y bueno, después en función del eje X, escalé cada punto del vector. El eje X pasa por acá, más o menos, a esta altura. Entonces le hice el punto este, el punto este. Imagínate que escalé cada una de las líneas. Hice el punto de arriba, el punto de abajo, el punto de arriba, el punto de abajo. Y después iba uniendo cada todos esos puntos los iba uniendo con más o menos abajo. Y en muchos lados borré y lo volví a hacer, borré y lo volví a hacer, porque la curvatura no quedaba muy suave, sino que una curvatura abrupta, media abrupta en algunos puntos. De frente por ahí no se veía, no estaba mucho, se veía raro. Pero de costado se veías así y así. O sea, parecía una poligonal, no parecía una curva eso. Así que bueno, de hecho era una poligonal redondeada. Entonces lo redondeé lo más que pude, le di una curvatura lo más suave posible, que quedó bastante suave, como se ve, para que no quede esa forma tan horrible. Pues también me lleva más tiempo, pero tampoco quiero que quede tan para la M. Bueno, después, una vez que terminé de marcar el vector, marqué las letras. Para marcar las letras, lo que hice fue escalarlas, así, o sea, definí las líneas, el renglón, digamos, el renglón de las letras. Y una vez definí el renglón de las letras, los escalé las letras. Las dos A, como tiene dos A que son idénticas, las hice al mismo tiempo, o sea, tomaba esta medida, tomaba esa misma medida de allá, y así. Y así escalé todas las letras o sea, las dos letras de una sola vez. La N también, lo mismo. La que me costó fue la S. La S, bueno, la S de la NASA, me dio problemas porque la hice a ojo, básicamente. O sea, así como la ves, la hice a ojo. No. ¿Por qué? Porque escalar la curva de la S, primero que iba a tener mucho error porque es relativamente pequeña en la figura, y medir y escalar esa curvatura me iba a dar mucho error. Y capaz que me quedaba cualquier cosa y dije, bueno, capaz que queda mejor haciendo la mano que escalando esa cosita así. Y la parte de abajo de la S me quedó bastante bien, pero la parte de arriba no me quedó exactamente igual a la parte de abajo, me quedó exactamente simétrica, pero bueno. Era algo tan mínimo que decidí dejarlo así porque se me iba a perder mucho tiempo ya. Bueno. Y después llegó la hora de la pintura. O sea, una vez que marqué todo, llegó la hora de la pintura. Tenía que tener cuidado cada vez que pintaba, no pintar, porque así, ahora lo ves re bien esto, pero una maraña de líneas. Cuando lo dibujé era una maraña de líneas y no sabías de qué color, o sea, a priori podías poner, no era obvio dónde iba cada color.
sea, ¿me entendés? Entonces no podía, o sea, tenía que estar viendo continuamente el dibujo en miniatura para ver dónde iba cada color. Y bueno, mi idea original era darle dos o tres manos a cada color, pero le terminé dando tres manos al azul porque como es un color oscuro. De hecho, mi idea no es que fuera tan azul, yo pensé que el azul marino iba a ser más claro, pero era muy azul este azul. Era demasiado marino, yo diría que es azul submarino. Bueno, el rojo. El vector rojo le di. Lo que yo quise primero fue darle lo grueso, la parte gruesa, y después hacer con un pincel más fino los bordes, que me llevó una eternidad hacer los bordes, o sea, yo dije no termino más con eso. Y bueno, le di dos capas a los bordes y tres capas al grueso. O sea, el borde tiene una capa menos de pintura, una mano menos tiene que la parte gruesa. Y lo mismo el rojo y el blanco. El blanco tiene los bordes una sola mano y el rojo también una sola mano en los bordes y el resto tiene dos manos. Mi idea era darle dos manos de los bordes al rojo, tanto al rojo como al blanco. Pero iba a llevar mucho tiempo y dije, no, listo. Yo vi bien que quedaba así. Si hubiese quedado mal, lo hacía, o sea, si quedara feo, le daba las dos manos seguro. No importa llevar mucho tiempo, pues yo no quería que quedara feo tampoco, pero como vi que quedaba bien, lo dejé así. Y bueno, ahora vamos a la ecuación de Drake. Ahí arriba. La ecuación de Drake. La ecuación de Drake hice distinto de la otra vez, pues yo había hecho en mi habitación anterior, había hecho la misma ecuación de Drake, pero la hice distinto ahora. Sobre todo las letras. Bueno, las letras solamente. Porque el dibujo lo hice exactamente de la misma forma. Casi de la misma forma lo hice. O sea, establecí el ancho. Imagínate que acá está la N sola, ahí. Yo lo tomé como si hubiera un cuadro más ahí. ¿No es cierto? Establecí el ancho entre cuadros, el tamaño de los cuadros. Y en función de eso, lo escalé para que ocupara toda la pared de lado a lado. Así que esto hace que sea 2.3 centímetros, creo que era, más grande que el de allá. Porque el de allá la pared es más pequeña, así que era un poco más pequeño el dibujo. Pero acá, como la pared es más ancha, tiene 3.1 metros, perdón, 3.01 metros de ancho la pared, me permitió escalarlo y hacerlo más grande. Y eso, por eso tiene 26, creo que era, no sé si era 26.8 o 28.6 en tamaño, pero era por ahí. Después los dibujos los mismo con el proyector. Puse el proyector ahí. Lo monté de otra forma el proyector porque yo quería montar la escalera, pero me subía en la escalera y me tambaleaba todo y se movía todo el dibujo. De hecho, este de acá, lo tuve que hacer de vuelta, o sea, lo empecé a hacer, pero se movía tanto que se me desenfocaba la imagen y quedaba volvigosa, así que le hice una nueva montura usando el trípode del celular. Usé el trípode y le hice una nueva montura. Y así, o sea, independiente de la escalera. Entonces yo subía la escalera se movía toda, pero la imagen no se movía. Y de ahí tracé con una lapicera el contorno del dibujo. Y después le pasé negro arriba con un pincel chiquitito, chiquitito. Le pasé negro arriba, lo iba bordeando y lo iba rellenando. Por ahí, por ejemplo, la antena parabólica ese radiotelescopio, en la parte más negra, más grande, lo mismo que el planeta, en la parte más grande usé un pincel un poco más ancho, pero para el todo usé un pincel muy chiquitito, chiquitito, y por eso tardé mucho tiempo en hacerlo. Creo que tardé como 2 días en hacerlo. Todo el día, trabajando todo el día. Y bueno. Después. Este de acá, el sistema solar ese que está ahí, lo hice
más finito, pero no me gustó mucho cómo quedó allá, así que dije, vamos a hacerlo más finito las líneas, por eso quedó muy finitas las líneas del sistema solar ese. Bueno, me ha gustado mucho cómo quedó. Y las letras que las hice diferente, cuando hice el dibujo allá del libro, voy a mostrar el libro, acá. Este es. Acá está. El libro Cosmos de Carl Sagan, el grandioso Carl Sagan. Acá está el dibujo. Acá está el dibujo del libro. Como pueden ver, es el dibujo que tengo en la pared, pero en el libro está. Las letras, cuando hice el dibujo anterior, las letras, ¿dónde están las letras? A ver. Estas letras, tomé del libro cada medida de cada letra, de cada parte de la letra, o sea, de la base, acá, de la base de la letra, todo. La base, los costados, todas las medidas de cada parte de la letra y la escalé. Sí, me llevó un tiempo bárbaro, pero la escalé. Acá lo hice diferente. Acá lo que hice fue sacarle una foto al libro y buscar en internet la fuente de la letra. Entonces lo que hice fue, en lugar de escalar de cada partecita de la letra, ahí lo que hice fue imprimir la fuente directamente y hacer una plantilla con esa fuente y pasarla acá. Era más rápido, mucho más rápido de hecho. El tema es que no encontré la fuente exacta, sino que encontré una fuente parecida, por eso es ligeramente diferente como se ve en el libro y como se ve en la pared. O sea, en el dibujo anterior las letras son mucho más parecidas a la del libro porque son escaladas básicamente. Aunque tienen unos errores un poco mayores, ¿viste? Acá en cambio el error es menor y queda mucho más parecida a la letra porque, de hecho, la N esa del final, me quedó diferente en el otro dibujo que la N del principio. Uy, el Saturno. Y bueno. Entonces, por eso, ese era lo malo de escalar las letras. Y bueno, así se le pasa a Drake. Después, ¿qué pasa acá? Bueno. Puse la lámpara con forma de dodecaedro, que hice en el 2020, ya hace rato. Y bueno, eso es todo. Eso es todo, compañeros. Adiós.